Donald Trump se reunió con Volodymyr Zelensky en Washington, y una pregunta destacó por encima de todas las demás. ¿Occidente debería imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania? Zelensky lo ha estado pidiendo desde los primeros días de la invasión, suplicando protección contra los misiles y drones rusos que arrasan barrios civiles noche tras noche. Trump no se comprometió, lanzó la idea, observó las reacciones y dejó la puerta abierta. Pero detrás de las cámaras, esto no se trataba solo de Ucrania. Se trataba de trazar una línea en el cielo que podría arrastrar al mundo a una guerra. Zelensky ve la salvación, Putin ve una provocación y Trump, bueno, él juega para los dos lados. En este video vamos a analizar por qué esta idea sigue reapareciendo y por qué la solución no es tan simple como podrías pensar. El debate sobre la zona de exclusión aérea no es nuevo. Circula desde el inicio de la invasión rusa en 2022 y sigue siendo un tema clave en la política mundial. Para entender por qué esta idea resurge, debemos revisar sus orígenes. No en 2022 cuando Rusia invadió, ni siquiera en 2014 cuando se tomó Crimea, sino en 1994 cuando Ucrania tomó una decisión que todavía lo define todo hoy en día. En ese tiempo, Ucrania se había liberado de la Unión Soviética. Durante la separación heredó un gran arsenal nuclear. Hablamos de más de 1.900 ojivas estratégicas, siendo la tercera mayor potencia nuclear entonces. Como imaginarás, ese poder asusta a cualquiera. En ese momento, el mundo no quería más países con armas nucleares, por lo que Ucrania firmó voluntariamente el Memorándum de Budapest el 5 de diciembre de 1994. El acuerdo establecía que Ucrania entregaría todas sus armas nucleares a cambio. Estados Unidos, Reino Unido y Rusia prometieron proteger la seguridad y fronteras de Ucrania. Prometieron intervenir si alguien amenazaba o usaba fuerza contra Ucrania. Parecía un trato sólido. Entrega las armas nucleares y obtén garantías de seguridad. En 1996, Ucrania ya había eliminado todas las armas y algunas piezas se enviaron a Rusia para sus plantas de energía. Pero si avanzamos hasta hoy, esa promesa les parece vacía a muchos ucranianos. Rusia tomó Crimea en 2014 y luego lanzó una invasión a gran escala en 2022 rompiendo cada parte de ese acuerdo. Estados Unidos y el Reino Unido han enviado dinero y armas, pero no es el tipo de defensa inquebrantable. Ucrania esperaba que ese dinero y ayuda detuvieran el asesinato de sus ciudadanos, algo que no habría sucedido si hubieran conservado sus armas nucleares. Más de 13.800 civiles han muerto desde el inicio de la invasión, incluidos 286 en julio de 2025, el mes más letal en mucho tiempo. Son familias reales, niños y abuelos atrapados en una guerra que les prometieron que no sucedería. Ucrania sigue pidiendo una zona de exclusión aérea por esta promesa rota. Se sienten traicionados y cada misil que cae en Ucrania solo agrava esa herida. Desde el inicio mismo de la guerra, en 2022, solo unas semanas después de que Rusia entró, Zelensky ha estado presionando por una zona de exclusión aérea. Hizo videollamadas con líderes de todo el mundo, pidiéndoles que cerraran los cielos. No fue solo una jugada política para ganar apoyo interno. Aunque ayudó, era cuestión de sobrevivir. En ciudades como Kiev, Kharkiv y Mirpol, las sirenas antiaéreas suenan varias veces al día. La gente se refugia en sótanos o estaciones de metro, esperando que el siguiente misil no caiga en su hogar. En julio de 2025, Rusia lanzó más de 1.000 misiles y drones, atacando escuelas y hospitales. Para los ucranianos, una zona de exclusión aérea no es solo política, es un escudo ante el terror diario. Zelensky ha mantenido la presión, mencionándolo en discursos y en su reunión con Trump la semana pasada. Más del 80% en Ucrania pide acciones más firmes de Occidente. Para muchos, cerrar los cielos es la señal de que al mundo le importa y simboliza protección, cuando palabras y sanciones no bastan. Además, hay una capa estratégica en esta tarea. Los funcionarios ucranianos argumentaron que controlar los cielos, incluso parcialmente, podría cambiar la forma del campo de batalla. En este momento, Rusia utiliza el poder aéreo no solo para bombardear ciudades, sino también para bloquear la capacidad de Ucrania de mover tropas y equipo de manera segura por todo el país. Una zona de exclusión aérea en una región permitiría a Ucrania mover fuerzas, evacuar civiles y reabastecer unidades más rápido y seguro, sin estar mirando por encima del hombro. Dicen que eso inclinaría la guerra a su favor, no porque de repente dominen el aire, sino porque finalmente podrían moverse en tierra con confianza. Por eso Zelensky no solo apela emocionalmente a líderes occidentales, también busca cambiar cómo se libra la guerra. ¿Por qué Trump considera ahora esta idea antes impensable si no suele involucrarse en conflictos extranjeros? Su estilo es negociar y mostrarse fuerte, evitando guerras largas.
Durante su primer mandato, impuso sanciones a Rusia, pero también habló sobre querer una buena relación con Putin. En 2025, parece usar la zona de exclusión aérea como ficha de negociación. En la reunión, sugirió apoyo aéreo estadounidense, como aviones de combate o defensas antimisiles, solo dentro de un plan de paz más amplio. Deja claro que no quiere tropas en el terreno, acorde a su enfoque de Estados Unidos primero. Sus votantes valoran verse duros. No quieren otro Irak o Afganistán. Una encuesta revela que 59% de estadounidenses desconfían del manejo de la situación Rusia-Ucrania. El 51% de los republicanos apoyan la ayuda militar, 21 puntos más que el año pasado. Es un cambio, pero sigue siendo difícil convencer a los votantes de apoyar una zona de exclusión aérea. Los comentarios de Trump sugieren que está tanteando el terreno, tal vez para presionar a Rusia a negociar o para mostrar algo a los aliados. Él está serio sobre liderar, pero es una cuerda floja. Él lo sabe. Una zona de exclusión aérea total podría involucrar directamente a Estados Unidos, algo difícil de justificar internamente. Retrocedamos un poco. Hablamos de la zona de exclusión aérea, pero ¿qué significa? En pocas palabras, una zona de exclusión aérea no es solo un gesto diplomático, es una misión de combate. Significa declarar que ciertas aeronaves tienen prohibido volar en un área designada y luego respaldar eso con el uso de la fuerza. Esa app no es nada pasiva. Exige aviones de combate en el cielo todo el día, listos para interceptar y derribar infractores. A veces también debe neutralizar amenazas terrestres como estaciones de radar, lanzadores de misiles y centros de mando. Incluso si esos sistemas están fuera del país protegido, aún pueden ser atacados. No es teoría, es doctrina. Para Ucrania, implica que aviones de la OTAN patrullan todo el día, listos para derribar aviones, drones o misiles rusos que crucen su espacio aéreo. Significa atacar defensas aéreas rusas, algunas ubicadas en Bielorrusia o dentro de Rusia. Esto no se trata solo de proteger a los civiles, se trata de enfrentarse directamente a las fuerzas rusas. Es un asunto peligroso y está al borde de la guerra. Si esto pasa, no sería la primera vez que Estados Unidos impone y defiende una zona de exclusión aérea. Recuerda Irak, después de la Guerra del Golfo. Entre 1991 y 2003 aviones de Estados Unidos y aliados realizaron miles de misiones para impedir que Saddam Hussein atacara a su pueblo. No solo patrullaban, también destruían sitios de radar y baterías antiaéreas. En Bosnia, entre el 93 y el 95, la OTAN impuso una zona de exclusión aérea para dejar en tierra a los aviones de guerra serbios y detener la limpieza étnica. En Libia, 2011 la zona de exclusión aérea empezó como protección civil, pero acabó con el colapso del régimen de Gaddafi por el poder aéreo de la OTAN. Estas misiones tuvieron éxito porque los adversarios estaban divididos, mal armados y sin capacidad de respuesta fuerte. Rusia no es ese tipo de adversario. Cuenta con una fuerza aérea moderna y posee más de 5.900 ojivas nucleares. Si la OTAN derriba un avión ruso, no solo está haciendo cumplir una zona, está arriesgando un enfrentamiento directo con una potencia nuclear, la mayor potencia nuclear del mundo. La diferencia está en la cantidad de armas. Intentar imponerle tal fuerza a Rusia no sería disuasión, sería una escalada. Y esto nos lleva directamente a por qué las probabilidades de que se establezca una zona de exclusión aérea sobre Ucrania son prácticamente inexistentes. Imagina por un momento aviones de la OTAN patrullando Ucrania y apuntando a un avión ruso que cruza la línea. Lo derriban. Bien. ¿Y ahora qué? Rusia no simplemente lo deja pasar. Podrían tomar represalias atacando una base de la OTAN en Polonia o enviando aviones para desafiar patrullas. De pronto, ya no es solo Ucrania y Rusia, ahora es la OTAN contra Rusia, y eso cambia todo el juego. Ambos bandos tienen armas nucleares capaces de borrar países en minutos, y no creas que Rusia no las usaría. Putin ha dejado claro que ve una zona de exclusión aérea como un acto de guerra. En 2022, advirtió en un discurso que cualquier país que la hiciera cumplir sería considerado combatiente. Las apuestas son muy altas. Durante la crisis de los misiles en Cuba, en 1962, casi derriban un avión espía estadounidense, lo que casi provoca lanzamientos nucleares. O toma el ejercicio Abel Archer, de 1983, cuando la Unión Soviética pensó que un simulacro de la OTAN era un ataque real y preparó sus armas nucleares. Un solo error hoy, como que un piloto dispare al objetivo equivocado, podría desencadenar una reacción en cadena. Los líderes lo saben y por eso son cautelosos. Nadie quiere ser el que accidentalmente inicie una catástrofe global enfureciendo a Putin. La historia muestra lo rápido que todo puede descontrolarse sin invasiones completas. En la Guerra de Corea, en los años 50, pilotos de Estados Unidos y la Unión Soviética pelearon en Corea del Norte, aunque la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no participaba oficialmente. Aviones estadounidenses derribaron decenas de MiG soviéticos, y los pilotos soviéticos respondieron bajo el disfraz de uniformes chinos. Estos enfrentamientos casi causaron una escalada directa.
Es un recordatorio de que los conflictos en el espacio aéreo tienden a difuminar las líneas políticas. En Ucrania, los pilotos rusos no simularían. Portarían sus banderas, volarían bajo órdenes y responderían a Moscú. Cada avión interceptado, cada misil disparado podría ser el inicio de algo que ninguno de los dos bandos planeó, pero de lo que no podrían alejarse. El costo es otro factor importante. Por lo tanto, tener una red tan amplia no sería barato. Analistas militares calculan que imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania necesitaría entre 500 y 800 salidas diarias, según la actividad rusa. No son solo unos aviones, son cientos. Airborne Warning and Control System, vigilancia, tanqueros, plataformas de guerra electrónica, cazas escolta, todos operando sin parar. Miles de personas serían desplegadas en bases regionales, con apoyo de centros logísticos para combustible, mantenimiento y municiones. El costo, según estiman algunos expertos en defensa, sería de más de 10.000 millones por mes, y eso no incluye las pérdidas si derriban aeronaves. En comparación, la operación en Libia, mucho más pequeña y menos disputada, costó más de 11.000 millones en pocos meses. Ucrania es un campo de batalla más difícil, con defensas aéreas, cielos disputados y gran poder militar. Esto no es patrullar un desierto vacío, es volar directo a una pelea. Existe un problema legal. Una zona de exclusión aérea requiere la aprobación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero Rusia puede vetar como miembro permanente. Lo bloquearían de inmediato. Sin apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN podría parecer que viola el derecho internacional, aunque busque salvar vidas. En Libia, la Organización de las Naciones Unidas aprobó, pero la situación se complicó en Irak y Bosnia. Se hizo sin una aprobación clara de la Organización de las Naciones Unidas y se llamó intervención humanitaria para Ucrania. Algunos sostienen que, con más de 49.000 civiles afectados desde 2022, la destrucción justifica flexibilizar las reglas. Algunos advierten que esto haría ver a la OTAN como villano y daría a Rusia una victoria propagandística. Es una decisión difícil: salvar ahora o enfrentar peores problemas después. Sin respaldo legal, cualquier acción podría ser vista por Moscú como invasión occidental. Incluso si el objetivo es puramente defensivo, está el hecho de que la OTAN no está de acuerdo. La alianza tiene 31 miembros y no todos ven esto de la misma manera. Polonia, Lituania y Estonia exigen acciones más estrictas. Están justo al lado de Rusia y sienten la amenaza todos los días. Polonia ha recibido a millones de refugiados ucranianos, más de 3 millones desde 2022, y han visto misiles rusos caer cerca de su frontera y a veces en su espacio aéreo. Quieren más armas para Ucrania y tal vez incluso apoyo aéreo para disuadir a Rusia. Pero grandes jugadores como Alemania y Francia se contienen, preocupados por cómo una guerra más amplia afectaría a sus economías. En 2022, Rusia redujo el gas y los precios energéticos europeos se triplicaron, con el gas natural llegando a 300 por megavatio hora. Un conflicto directo podría hacer que eso parezca una minucia. Alemania mandó tanques y defensas aéreas, pero duda en involucrarse en conflictos. Francia dice apoyar a Ucrania, pero no respaldó una zona de exclusión aérea en la cumbre de la OTAN en La Haya en junio de 2025. Acordaron enviar unos 50.000 millones de euros a Ucrania en 2024 y planean otro paquete este año. A pesar de eso, evitaron darle a Ucrania la membresía completa. Eso muestra la división. Algunos países quieren arriesgarlo todo, otros prefieren dejar abierta la negociación con Rusia. Otro ángulo a considerar en toda esta situación es cómo se ve esto desde una perspectiva psicológica para Ucrania. Una zona de exclusión aérea es cuestión de supervivencia. Es la diferencia entre que una familia duerma segura o tenga que huir a un refugio en la madrugada al sonar las sirenas. Para Rusia, es cuestión de orgullo y temor. El Kremlin dice que la OTAN busca humillarlos o destruirlos. No es solo propaganda. Aprovecha miedos reales de estar rodeados, una preocupación de Rusia desde la Guerra Fría. Este mensaje mantiene el apoyo a Putin alto, incluso mientras la guerra se prolonga. Los medios estatales ahí machacan estos puntos y funciona. Las encuestas muestran que alrededor del 70% de los rusos todavía apoyan la guerra, en parte porque la ven como una defensa de su propio país. Una zona de exclusión aérea alimentaría esa narrativa, haciendo más fuerte el argumento de Putin. En casa, la misma idea parece dos realidades según tu posición. Esto recuerda que este debate trata sobre cómo las personas perciben su supervivencia, no sobre lo correcto o incorrecto. Si una zona de exclusión aérea es muy riesgosa, otra opción es dar más herramientas a Ucrania para defenderse. Occidente ya avanzó en esto. En 2025,
Ucrania obtuvo sus primeros F-16 tras años de solicitarlos. Estos aviones, junto con vehículos especializados para moverlos y ocultarlos, le dan a Ucrania una forma de desafiar los ataques aéreos rusos. El sistema Patriot ha derribado cientos de misiles, según informes. Detienen más del 80% de amenazas en algunas áreas. Ucrania apuesta fuerte por drones. Construyeron un ejército de drones que atacó refinerías y otros objetivos rusos a cientos de millas dentro de Rusia. Este cambio hacia la autosuficiencia es algo que le gusta a Occidente y ayuda a Ucrania sin poner a los pilotos de la OTAN en la línea de fuego. Hay un cambio silencioso en la forma de librar guerras, transformando la idea de zona de exclusión aérea. Ucrania y Rusia libran la mayor guerra de drones de la historia. Cientos de cuadricópteros baratos, drones de largo alcance y suicidas realizan misiones diarias en ambos bandos. Ya no solo reconocen, ahora son la fuerza aérea y es difícil detenerlos. Las zonas de exclusión aérea tradicionales están diseñadas para detener cazas y bombarderos, no enjambres de drones que cuestan unos cuantos cientos de dólares y vuelan por debajo del radar. Esta podría ser la primera guerra donde la negación aérea viene de estaciones de interferencia, guerra electrónica y combates entre drones, no de aviones de combate. El campo de batalla cambió y quizá las reglas viejas ya no apliquen. Otra opción es una zona de exclusión aérea limitada solo por razones humanitarias, como corredores para proteger la entrega de ayuda o evacuaciones. No es un cierre total del espacio aéreo, solo rutas específicas donde los aviones podrían volar de manera segura para dejar comida o evacuar personas. Los corredores humanitarios se han usado antes, pero suelen estar entre la protección y la provocación. En Siria, se habilitaron corredores aéreos temporales para lanzar comida en ciudades sitiadas, con apoyo de acuerdos internacionales. Aún así, las aeronaves fueron atacadas por el régimen y los rebeldes en Ucrania. Un corredor humanitario podría implicar rutas aéreas designadas patrulladas por drones no tripulados o aviones de carga escoltados que entregan ayuda a zonas gravemente afectadas como Jersón o Zaporilla. Sigue siendo arriesgado, pues Rusia lo vería como un desafío, aunque es poco probable que inicie una guerra total. Algunas propuestas sugieren la aplicación conjunta con países neutrales como Suiza o fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas, pero suelen estancarse en negociaciones. Rusia, casi con toda seguridad, desafiaría el espacio aéreo, ya sea interfiriendo las señales de sistema de posicionamiento global o volando peligrosamente cerca para probar la respuesta. E incluso un solo error, un solo dron derribado podría terminar la operación de la noche a la mañana. Para muchos en Ucrania, intentar es mejor que no hacer nada. Los corredores aéreos no salvarán todo el país, pero sí podrían salvar vidas en las zonas más afectadas. Luego está el enfoque a largo plazo, garantías de seguridad sin recurrir al combate. Esto podría implicar mayor entrenamiento, más ayuda o acuerdos de apoyo para Ucrania. Sin la membresía de la OTAN en 2024, Estados Unidos y otros firmaron acuerdos para proporcionar miles de millones en armas y entrenamiento durante la próxima década. No es la zona de exclusión aérea que Ucrania busca, pero es un avance. El problema es que Ucrania quiere más que promesas. Quieren acción ahora, no dentro de 10 años. Curiosamente, mientras Ucrania sigue pidiendo una zona de exclusión aérea, también está intentando construir una versión propia por su cuenta. Con sistemas Patriot, Iris-T y NASAMS, Ucrania creó una burbuja de defensa aérea en ciudades clave. Estas zonas no detienen todo, pero en Kiev han bloqueado muchos ataques. Las nuevas unidades de drones de Ucrania se están utilizando no solo para atacar, sino también para interceptar amenazas entrantes. No es una zona de exclusión aérea tradicional con aviones de la OTAN, sino un mosaico de defensas que se vuelve algo similar, hecho en casa, adaptable y muy ucraniano. Un aspecto interesante es que mientras Washington y Bruselas acaparan la atención, otra potencia observa desde las gradas. China. Pekín ha tratado de mantener una postura cuidadosa, pidiendo la paz, ofreciendo un apoyo diplomático vago y continuando el comercio con Moscú. Si la OTAN impone una zona de exclusión aérea en Ucrania, ese equilibrio podría romperse. China podría verse obligada a acercarse más a Rusia, al menos en su discurso. Esto podría implicar más ejercicios militares en el Pacífico, mayor cooperación tecnológica o acuerdos económicos para reducir el impacto de sanciones occidentales. No se trata solo de aviones sobre Ucrania, se trata de cómo cambia el orden global cuando las grandes potencias empiezan a tomar partido. Y si Pekín ve el movimiento de la OTAN como una amenaza a su propio espacio estratégico, el efecto dominó podría extenderse mucho más allá de Europa. Además, los líderes piensan en algo más, aunque no lo expresen abiertamente. Si Occidente impone una zona de exclusión aérea en Ucrania, no solo cambia el campo de batalla, cambia las reglas del juego, establece un precedente. Uno que futuros gobiernos, activistas y audiencias globales recordarán. La próxima vez que haya guerra en Taiwán, Gaza, Sudán o cualquier lugar olvidado, aún así la gente preguntará, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué Ucrania valía el riesgo? Los aviones, la escalada, nuestra crisis no lo es, curiosamente.
dadas las tensiones entre Irán e Israel, que serían los primeros en esa lista. Por eso esa pregunta no desaparece. Sigue presente en conferencias de prensa, diplomacia secreta y en la mente de líderes que buscan manejar expectativas. Al cruzar ese umbral y demostrar que derribar aviones para proteger civiles es una opción, justificar la moderación se vuelve más difícil. En otros lugares, la lógica moral cambia, el costo político de la inacción aumenta y de repente, cada conflicto se convierte en una prueba de coherencia. Por eso muchos líderes dudan, no por falta de interés en Ucrania, sino porque comprenden las consecuencias a largo plazo del precedente. Una zona de exclusión aérea es más que táctica, es una señal. Le dice al mundo qué tipo de violencia exige intervención y cuál no. Y esa señal podría seguirlos hasta sus propias fronteras, sus propias alianzas, sus propias crisis. En la era de los medios globales y la movilización instantánea, el precedente es poder. Y una vez que se establece, es casi imposible revertirlo. Y ya que estamos hablando de precedentes, hay otro ángulo que vale la pena considerar. Las razones para no imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania son serias. Crece la preocupación de que negarse podría costar más de lo esperado, no solo para Ucrania, sino para el mundo. Cada vez que Occidente dice que no, envía un mensaje. Les dice a los agresores que si presionan lo suficiente, pueden salirse con la suya, que si amenazan con represalias nucleares, pueden bombardear civiles sin consecuencias graves. Ese miedo funciona, y una vez que ese mensaje sale, no se queda en lo local. Viaja, llega a los líderes que observan en silencio desde la banca, llega a Pekín, llega a Teherán, llega a cualquiera que se pregunte hasta dónde puede llegar antes de que alguien intervenga. Ahí crece el peligro. Si Ucrania lucha sola en el aire y el mundo se contiene, también se sienta un precedente. Afirma que incluso ante una agresión evidente contra civiles, las potencias dudan y esa duda se vuelve táctica. Se estudia, se copia, se vuelve parte del manual. Quienes reconocen la debilidad y la aprovechan, también corren riesgo de fatiga. Mientras más se prolonga la guerra, más gente deja de prestar atención, más gobiernos cambian de enfoque y más se ralentiza la ayuda. Sin un cambio en la estrategia, Ucrania podría tener que conformarse con menos de lo que merece. No solo es una pérdida para Ucrania, sino para todo país que cree en la importancia de las fronteras, la soberanía y la protección de los civiles. Ahora, hacer cumplir una zona de exclusión aérea es peligroso. Nadie niega que no es una decisión ligera, pero el costo de no hacerlo podría ser peor. Porque si Ucrania no logra su objetivo, si Rusia mantiene sus avances, si Occidente parece demasiado cauteloso, la próxima crisis será aún más difícil de frenar. La próxima invasión será más rápida, el agresor más audaz y no solo afectará a Europa. ¿Qué ocurrirá si la OTAN deja Ucrania y luego Taiwán solicita apoyo? ¿Qué ocurre si otro país sufre ataques con misiles y solicita ayuda? La respuesta a Ucrania será relevante. Eso influirá en las decisiones futuras. Eso o bien generará confianza o la romperá, y una vez que esa confianza se pierde, las alianzas se debilitan, la disuasión desaparece y el mundo se vuelve más peligroso. Por eso algunos líderes todavía creen que la zona de exclusión aérea debe estar sobre la mesa, no porque quieran la guerra, sino porque quieren evitar una. Porque a veces el riesgo de actuar es menor que el costo de no hacer nada. Proteger a los civiles es una decisión moral y estratégica. Si los cielos siguen abiertos a bombas, las puertas lo están al caos. Mientras el debate sigue y los riesgos existen, decir que no quizá no sea lo más seguro podría ser la que abra el camino a algo mucho peor. La pregunta sigue porque no solo es sobre Ucrania, sino sobre el mundo en el que queremos vivir. En la reunión de agosto de 2025, Trump y Zelensky sonrieron y hablaron de cooperación en seguridad, pero sin compromisos firmes. Los europeos ofrecieron más dinero y Trump sugirió defensas o apoyo aéreo limitado para la paz. Pero todo fue vago. Ese es el centro del debate. Una zona de exclusión aérea parece protección, pero también puede ser provocación. Eso paraliza a los líderes mundiales, por eso sigue en discusión pero nunca se decide. Para Ucrania, mantener viva esta idea es una forma de responsabilizar a sus aliados, de recordarles las promesas incumplidas de 1994. Para Occidente, contenerse se trata de evitar un desastre que podría envolver a todos. A veces, la jugada más inteligente es la que no haces. Un problema de hacer videos así, mostrando ataques con drones, es que aunque no haya heridos rusos, siguen siendo delicados. En YouTube suelen desmonetizar o restringir nuestros videos. La semana pasada, 4 videos de guerra fueron desmonetizados, según la plataforma.
Próximo video.